La sala estaba envuelta en silencio, excepto por un sonido amortiguado que provenía del pasillo. Isabella, curiosa por naturaleza, escuchó la voz de su padre, Alejandro, al teléfono. El tono era extraño, casi un susurro, como si quisiera ocultar algo. No deja rastro, todo está listo. Las palabras parecían tan fuera de contexto que la niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era Sofía? Con el corazón acelerado, fue a la sala, donde encontró a Natalia, su madre, descansando en el sofá. Mamá, escuché a papá hablando por teléfono, comenzó Isabella, nerviosa. Estaba hablando bajito, como si no quisiera que nadie lo oyera. Dijo algo sobre no dejar rastro y mencionó a alguien llamada Sofía. Isabella, eso debe ser algo del trabajo, intentó minimizar Natalia, pero la intensidad en los ojos de su hija la hizo dudar. Algo no estaba bien. ¿Estás segura de lo que escuchaste, hija? En los últimos meses, Alejandro parecía más distante. Pasaba horas fuera de casa, con excusas que iban desde reuniones interminables hasta proyectos de última hora. Natalia quería creer que era solo estrés laboral, pero las palabras de Isabella plantaron una duda que no podía ignorar. ¿Y si era algo más que eso? ¿Podría estar en peligro el matrimonio que siempre había considerado sólido? Al día siguiente, la rutina siguió aparentemente normal. Alejandro desayunó con prisas y salió diciendo que tenía compromisos importantes. Pero Natalia notó cómo sostenía el teléfono con fuerza, como si fuera un secreto. Isabella, observando desde lejos, susurró. Mamá, no creo que esto sea solo trabajo. Él nunca habla así. Natalia negó con la cabeza, pero en el fondo sabía que su hija tenía razón. La duda empezó a consumir a Natalia. Alejandro siempre había sido un hombre de gestos claros, pero últimamente todo parecía falso. El beso de despedida era demasiado rápido, evitaba las miradas y el celular nunca salía de su mano. Durante la tarde, Natalia recordó las palabras de su hija. ¿Quién es Sofía? La pregunta martillaba su mente. Por más que lo intentara, no podía apartar los pensamientos oscuros. Natalia sabía que, para entender lo que estaba sucediendo, necesitaría más que sospechas. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Mientras Alejandro seguía fuera de casa, la tensión en la vida de esa familia comenzaba a transformarse en algo mucho mayor. En los días siguientes, Natalia empezó a fijarse más en los detalles que antes ignoraba. Alejandro estaba cada vez más evasivo. Las explicaciones para sus retrasos parecían incoherentes, y el brillo en los ojos que alguna vez iluminó su matrimonio había desaparecido. Una noche, mientras revisaba los extractos de la tarjeta de crédito, Natalia encontró algo perturbador, un gasto en un restaurante caro, que sabía que no habían visitado juntos. Era como si, con cada nuevo descubrimiento, el abismo entre ellos creciera aún más. Cuando Alejandro llegó tarde esa noche, Natalia lo esperaba en la sala. ¿Por qué llegaste tan tarde? Te llamé, pero no contestaste. Alejandro dudó un momento antes de responder con una calma ensayada que solo aumentó las sospechas de ella. Reunión de trabajo, Natalia. Ya te dije que las cosas están complicadas ahí. Pero Natalia no podía ignorar el peso de las dudas que cargaba. ¿Y la cuenta en el restaurante para 2 personas? ¿Eso también es trabajo? Su voz tembló al soltar la pregunta que llevaba todo el día martillando en su mente. Alejandro, visiblemente incómodo, se levantó de repente. ¿Ahora me estás espiando? Esto solo está haciendo las cosas más difíciles para nosotros. Pero, a esas alturas, era imposible para Natalia fingir que le creía. La grieta entre ellos ya no era una línea sutil, era un abismo abierto. En los días siguientes, Natalia comenzó a observar el comportamiento de su marido con una atención casi obsesiva. Parecía nervioso con el celular, siempre sosteniéndolo con fuerza o guardándolo en el bolsillo al menor indicio de que ella estaba cerca. Las excusas se volvían cada vez más vagas, y la sonrisa de antaño fue reemplazada por una frialdad que inquietaba a Natalia. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto, la duda se transformó en acción. Tomó el celular de Alejandro, pero solo encontró mensajes eliminados. Era como si él supiera que ella estaba al acecho. Natalia sabía que, si quería descubrir la verdad, necesitaría ayuda. Esa misma noche, tomó una decisión difícil, contrataría a un investigador privado. Natalia sentía el peso de la culpa. ¿Será que estoy siendo injusta?, pensaba. Pero, al mismo tiempo, su intuición gritaba más fuerte. El matrimonio,
que alguna vez fue su fortaleza, ahora era solo un escenario de desconfianza. Y sabía que, para proteger a su hija y a sí misma, tendría que ser fuerte. Las grietas en el matrimonio eran solo el comienzo de algo mucho mayor. Días después de contratar al investigador, Natalia recibió una llamada que hizo que su corazón se acelerara. Del otro lado de la línea, una voz grave y profesional explicó: encontré algo, pero es mejor que lo vea con sus propios ojos. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta, lejos de cualquier mirada curiosa. Al llegar, el investigador sacó un sobre grueso y, en silencio, lo deslizó hacia ella. En su interior había una serie de fotos. En cada una de ellas, Alejandro estaba acompañado de una joven rubia y atractiva. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. El mensaje de las imágenes era claro: Sofía. Natalia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada foto era como una puñalada a su confianza. Ahí estaba su esposo, riendo, tomando de la mano a esa mujer en un restaurante caro, el mismo cuyo gasto ella había cuestionado. El dolor rápidamente dio paso a la ira. Miró al investigador con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué más encontró?, preguntó. Él explicó que Sofía no era solo una amante casual, estaba presente en muchas partes de la vida de Alejandro. Viajaban juntos, frecuentaban hoteles y hasta asistían a eventos que él nunca había mencionado. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, Natalia lo esperaba en la sala, el sobre en sus manos. Tan pronto como él entró, ella arrojó las fotos sobre la mesa. ¿Quién es Sofía?, preguntó con voz firme, aunque temblaba por la emoción. Alejandro, sorprendido, intentó negar. Natalia, no sé qué estás insinuando, pero esto es absurdo. Ella nos echó atrás. No me digas que es mentira. Sé todo. Los viajes, las cenas, incluso las llamadas escondidas. No intentes salirte con la tuya. Alejandro alzó la voz, intentando retomar el control de la situación. No tienes derecho a acusarme así. Estás inventando historias para culparme. Pero Natalia, con la mirada llena de determinación, respondió: si estoy inventando, entonces explícalo. Señaló las fotos. El silencio de él habló más que cualquier palabra. En un arrebato de furia, Alejandro salió dando un portazo, dejando a Natalia sola con los pedazos de un matrimonio que apenas reconocía. Durante la madrugada, incapaz de dormir, Natalia decidió revisar los documentos en el despacho de Alejandro. Mientras revisaba cajones y carpetas, encontró algo que la dejó helada: papeles relacionados con bienes y cuentas bancarias, pero las fechas y firmas parecían falsificadas. Lo que antes parecía solo una infidelidad empezó a transformarse en algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, Natalia sintió que debía proteger no solo a sí misma, sino también a Isabella. Si él es capaz de hacer esto a escondidas, ¿hasta dónde más puede llegar?, pensó. La traición ya no era solo emocional, ahora parecía estar conectada a algo mucho más peligroso. Por primera vez, Natalia entendió que no solo estaba luchando contra un amante, estaba peleando por salvar lo que le pertenecía por derecho. Isabella estaba en el pasillo, dibujando en su cuaderno, cuando escuchó que su padre entraba al despacho con prisa. Notó que cerraba la puerta, pero la curiosidad fue más fuerte. Agachada cerca de la rendija, escuchó cada palabra de la conversación que Alejandro tenía por teléfono. Los papeles tienen que estar listos para el viernes, dijo él, con tono molesto. Luego vino la frase que hizo que Isabella se quedara helada. Con esos documentos, ella no podrá probar nada. Era imposible ignorarlo. No solo hablaba de Sofía, parecía algo mucho más grave. Asustada, Isabella corrió al cuarto de su madre, que estaba ordenando ropa en el armario. Mamá, escuché otra vez a papá, dijo la niña con urgencia. Natalia se dio la vuelta de inmediato. El tono de su hija era alarmante. Esta vez habló de documentos, dijo que tú no podrás probar nada. El rostro de Natalia se puso pálido. Sabía que Alejandro estaba escondiendo algo, pero oírlo de su hija convirtió las sospechas en certezas. ¿Estás segura de lo que escuchaste?, preguntó Natalia, intentando mantener la calma. Sí, mamá. Habló de papeles y estaba enojado. ¿Y te mencionó a ti?, respondió Isabella, con la voz temblorosa.
Natalia abrazó a su hija y susurró. No te preocupes, mi amor. Mamá sabe qué hacer ahora. Esas palabras eran más para tranquilizar a Isabella que para convencerse a sí misma. Natalia sintió el peso de una batalla que aún no comprendía por completo, pero que sabía que era inevitable. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Alejandro no solo tenía una amante, estaba intentando invalidar su matrimonio. Eso explicaba los documentos alterados que había encontrado la noche anterior. Decidida a actuar, Natalia pasó el resto del día revisando sus propios archivos. Buscó actas, contratos y hasta cartas antiguas. Con cada papel que encontraba, su corazón se encogía. Todo lo que había construido con Alejandro estaba siendo amenazado por alguien que, en su momento, juró protegerla. Pero Natalia ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente. Era hora de pelear. Antes de dormir, Natalia miró a Isabella y sintió una oleada de valentía. ¿Estás bien, hija?, le preguntó, acariciando su cabello. La niña asintió con una sonrisa tímida, pero sus ojos todavía reflejaban preocupación. Para Natalia, eso fue la chispa que faltaba. Te prometo que nada nos separará, mi amor. Era más que una promesa, era un juramento que haría todo lo posible por cumplir. Al día siguiente, Natalia estaba lista para el siguiente paso. Sabía que Alejandro pronto notaría que algo había cambiado. El juego había comenzado, y ella no podía retroceder. Mientras él creía que tenía el control, Natalia estaba decidida a darle la vuelta a la situación. Semanas después, Natalia trabajaba en silencio, como una estratega decidida a ganar una guerra invisible. El sobre con los documentos alterados que encontró en el despacho de Alejandro ahora formaba parte de una investigación meticulosa. Entre los papeles, había contratos antiguos y actas que claramente intentaba invalidar. Cada detalle parecía planeado para dejarla sin nada. Natalia sabía que Alejandro estaba conspirando contra ella, pero aún desconocía el verdadero alcance de su traición. Por la tarde, Natalia se reunió con Clara, su amiga más confiable, en la cafetería donde solían hablar de trivialidades. Pero esta vez, la conversación era urgente y cargada de tensión. Clara, necesito tu ayuda, empezó Natalia con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro está manipulando documentos de nuestro matrimonio. Si logra lo que quiere, Isabella y yo nos quedaremos en la calle. Clara abrió los ojos, sorprendida. ¿Pero tienes pruebas de eso, no? ¿Guardaste copias de todo? Natalia vaciló antes de responder. Aún no, pero eso va a cambiar. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente, Natalia volvió a entrar a su despacho. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación superaba el miedo. En el fondo de un cajón cerrado con llave, encontró carpetas marcadas con etiquetas que indicaban bienes financieros, propiedades y cuentas bancarias. Para su sorpresa, muchas de las firmas en esos documentos parecían falsas, pero también halló un conjunto de documentos originales que comprobaban su posición legal en el matrimonio. Natalia respiró profundo, sintiéndose un poco más segura, pero consciente de que el desafío apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Alejandro notó que algo estaba diferente. Natalia, antes reservada y callada, ahora parecía más confiada y enfocada. La observaba con desconfianza, pero no estaba seguro de lo que ocurría. Durante el desayuno, trató de indagar. Te noto distraída, Natalia. ¿Todo está bien? Ella respondió con una sonrisa enigmática. Estoy perfectamente, Alejandro. Solo resolviendo cosas importantes. Por dentro, Natalia sabía que él comenzaba a notar que estaba perdiendo el control. Mientras tanto, Clara ayudaba a Natalia a digitalizar y guardar las pruebas en un lugar seguro. Tienes que estar preparada para lo peor, Nat, le advirtió Clara mientras organizaba los archivos. Si él es capaz de manipular documentos, no dudará en atacarte de otras maneras. Natalia estuvo de acuerdo, pero algo nuevo crecía dentro de ella, una fuerza que no sentía desde hacía años. Cada paso que daba era una manera de retomar el control de su vida. Lo que Natalia aún no sabía era que Alejandro y Sofía comenzaban a notar que algo no estaba bien. Alejandro recibió una llamada de Sofía durante la noche. Alejandro, te estás tardando mucho en resolver esto. Si ella descubre todo, estaremos perdidos. Alejandro aseguró que lo tenía bajo control, pero la verdad era que su confianza estaba tambaleándose. Natalia, la mujer que él había subestimado, se estaba convirtiendo en una adversaria más peligrosa de lo que jamás imaginó.
Natalia ahora tenía una herramienta poderosa, los documentos originales que Alejandro creía fuera de su alcance. La sensación de tener esas pruebas en sus manos era una mezcla de alivio e indignación. Durante años, había confiado plenamente en el hombre que ahora conspiraba contra ella. Pero el tiempo de lamentarse había terminado. Era momento de actuar, y rápido. Con Clara a su lado, Natalia empezó a registrar todo, mensajes antiguos, recibos e incluso las conversaciones que ahora grababa discretamente. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Por su parte, Alejandro comenzó a notar los cambios en el comportamiento de Natalia. Estaba más reservada, pero no de la manera sumisa que él esperaba. Había algo en sus ojos, una determinación que lo hacía desconfiar. Últimamente estás muy callada, Natalia. ¿Estás planeando algo?, preguntó con una sonrisa sarcástica durante la cena. Natalia, controlando el impulso de responderle directamente, simplemente le devolvió la sonrisa. Solo estoy ocupada, Alejandro. Cuidando lo que es mío, nada más. Al día siguiente, Sofía, impaciente por la lentitud de Alejandro, insistió en presionarlo nuevamente. Alejandro, tenemos que acelerar esto. Si no lo resuelves pronto, ella lo va a descubrir todo. Él intentó calmarla, pero la verdad era que su plan se estaba desmoronando. Cada día que pasaba, Natalia se veía más fuerte, mientras él sentía como el control se le escapaba de las manos. Sofía no estaba preparada para enfrentar a una adversaria que no veía, pero cuyo impacto ya comenzaba a sentirse. Natalia, por su parte, no solo estaba defendiéndose. Decidió enfrentar a Alejandro de manera indirecta, comenzando a hacer preguntas sobre temas que sabía que lo desestabilizarían. Durante una tranquila mañana, mientras él tomaba café, comentó casualmente: ayer revisé algunos documentos antiguos. ¿Te acuerdas de la escritura de la casa? Alejandro se detuvo un momento antes de responder con naturalidad ensayada. Claro, ¿por qué? Natalia observó atentamente su reacción antes de responder. Nada, solo me pareció interesante repasar ciertas cosas del pasado. Esa semana, Natalia reforzó aún más su estrategia. Contrató a un abogado especializado en disputas familiares, compartió todas las pruebas que había reunido y dejó claro que no iba a retroceder. Solo quiero asegurar lo que es mío y de mi hija, explicó al abogado, quien la tranquilizó. Con todo esto que tienes, Natalia, será difícil que él lo dispute. Pero prepárate. Hará todo lo posible por atacarte. Ella sabía que esas palabras eran ciertas. Alejandro, por su parte, comenzó a darse cuenta de que el juego ya no estaba en sus manos. Lo que él consideraba una mujer vulnerable y predecible ahora se revelaba como una estratega implacable. El silencio de Natalia lo inquietaba, y la tensión en casa era palpable. Sabía que algo estaba por suceder, pero no tenía idea de cómo ella había cambiado el tablero. El enfrentamiento final era inevitable. Alejandro despertó temprano aquella mañana, pero no porque tuviera compromisos importantes. El sueño lo había abandonado la noche anterior, reemplazado por pensamientos inquietantes que no lograba controlar. Natalia estaba diferente, y él lo sabía. Seguía cumpliendo con las rutinas del día a día, cuidaba la casa, atendía a Isabella y preparaba las comidas. Sin embargo, algo en su comportamiento lo inquietaba profundamente. Ya no hacía preguntas sobre sus ausencias, no mencionaba sus reuniones nocturnas ni cuestionaba dónde pasaba tanto tiempo. Para Alejandro, ese silencio era más aterrador que cualquier confrontación directa. Esa mañana bajó las escaleras con pasos pesados y la encontró en la cocina, distraída con su celular mientras tomaba café. Se acercó y, con un tono casual, intentó indagar. Has estado muy callada últimamente, Natalia. ¿Todo está bien? Ella alzó la mirada y le respondió con una sonrisa serena que lo puso aún más nervioso. Estoy perfectamente, Alejandro. Solo pensando en cómo algunas cosas están cambiando. Él frunció el ceño, intentando interpretar esas palabras. Era como si ella supiera algo, pero no quisiera revelarlo. Cuando Alejandro salió de casa rumbo al trabajo, o al menos fingió que iba, Natalia respiró hondo. Sabía que debía mantener la calma. Alejandro comenzaba a notar que las cosas escapaban de su control, pero aún no sabía cuánto estaba ella preparada. Apenas él dobló la esquina, Natalia tomó el teléfono y llamó a Clara. Clara, ¿puedes venir? Necesito organizar unos documentos antes de ir al abogado.
Su amiga aceptó de inmediato y, en menos de media hora, estaba sentada en la sala rodeada de papeles y carpetas que Natalia había escondido cuidadosamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?, preguntó Clara mientras hojeaba algunos documentos. Natalia asintió con determinación. Alejandro ya se dio cuenta de que algo cambió. Si espero más, puede intentar otra jugada. Necesito adelantarme. Ambas pasaron horas revisando contratos, estados de cuenta y mensajes antiguos que Natalia había recuperado de copias de seguridad en el celular. Cada dato era como un arma más en el arsenal que estaba construyendo. Mientras tanto, Alejandro estaba en un restaurante elegante al otro lado de la ciudad. Había acordado reunirse con Sofía, quien estaba visiblemente impaciente. Apenas se sentó, ella no esperó a que él hablara. Te estás tardando demasiado, Alejandro. Esto ya debería estar resuelto. Si Natalia descubre lo que estamos haciendo, todo se irá al carajo. Él intentó tranquilizarla, pero Sofía no parecía convencida. Prometiste que ella no se quedaría con nada. Dijiste que esto sería rápido. Alejandro tomó su mano y, en voz baja, respondió. Confía en mí. Tengo todo bajo control. Sin embargo, en el fondo sabía que no era cierto. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche, encontró a Natalia esperándolo en la sala. Su expresión era neutral, pero él percibió algo inquietante en su postura. Intentó adoptar un aire despreocupado, aunque el nerviosismo era evidente en cada uno de sus gestos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, intentando romper el silencio. Natalia sonrió ligeramente y respondió. Productivo. Resolví algunas cosas que tenía pendientes desde hace tiempo. Esas palabras cayeron como una bomba para Alejandro, pero logró mantener la compostura. A la mañana siguiente, Alejandro decidió revisar los documentos en su despacho. Al abrir el cajón donde guardaba las carpetas, notó de inmediato que algo estaba fuera de lugar. Las etiquetas estaban desalineadas y algunas hojas parecían haber sido manipuladas. Pasó los dedos por los papeles, con el corazón latiendo más rápido a cada segundo. Era evidente que Natalia había estado allí. Si ella había encontrado los originales, su plan estaba en peligro. Furioso, bajó las escaleras y fue directamente a la cocina, donde Natalia lavaba los platos del desayuno. Natalia, tenemos que hablar. Ella se dio la vuelta lentamente, secándose las manos con un trapo, y lo miró con calma. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, como si no supiera exactamente a qué se refería. Alejandro golpeó la mesa, dejando escapar parte de su ira. Revisaste mis documentos. Sé que estuviste en mi despacho. ¿Qué estás intentando hacer? Sin mostrar ningún signo de miedo, Natalia dejó el trapo a un lado, cruzó los brazos y lo enfrentó. ¿Y si lo hice, Alejandro? ¿De verdad quieres hablar de lo que estás escondiendo? ¿O prefieres seguir fingiendo que aquí no pasa nada? Él sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer frente a él no era la misma que podía manipular fácilmente años atrás. Estaba firme, segura, y eso lo descolocaba. Alejandro intentó retomar el control, alzando la voz. No tienes derecho a meterte en mis asuntos. Devuélveme los papeles, Natalia. Esto no tiene que terminar mal. Pero ella no retrocedió. Al contrario, dio un paso hacia adelante y respondió con frialdad. Va a terminar mal, Alejandro. Pero para ti. Porque yo ya no tengo miedo. Esa noche, mientras Alejandro se encerraba en el despacho intentando reorganizar sus pensamientos, Natalia hablaba con Clara por teléfono. Él sabe que sé. Eso lo tiene desesperado. Clara, preocupada, preguntó. ¿Y ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Natalia respondió con determinación. El siguiente paso es asegurarme de que no pueda hacerme más daño. Mañana llevaré todo al abogado. No sabrá que lo golpeó. Mientras Natalia fortalecía su posición, Alejandro recibió una llamada de Sofía. Ella estaba furiosa. Prometiste que esto estaría resuelto para ahora. ¿Por qué estás tardando tanto? Alejandro trató de explicarle que la situación era más complicada de lo que había anticipado, pero Sofía no quería escuchar excusas. Si no arreglas esto ya, Alejandro, me voy. No voy a arriesgarme por algo que no puedes controlar. Esa noche, Alejandro sintió el peso de lo que estaba por venir. Natalia se mostraba cada vez más segura,
Sofía lo presionaba para que resolviera la situación, y él sentía que el control se le escapaba de las manos. El hombre que se creía invencible ahora enfrentaba a una adversaria que nunca imaginó, su propia esposa. La máscara que había llevado durante años comenzaba a caer, y por primera vez, se sintió verdaderamente vulnerable. Por otro lado, Natalia sentía que ganaba fuerza con cada día que pasaba. La traición de Alejandro la había herido profundamente, pero también la había transformado. Ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. Ahora estaba lista para pelear por ella y por su hija. La batalla apenas comenzaba. La mañana estaba bochornosa, pero el clima en el corazón de Natalia era aún más pesado. Mientras se preparaba para ir al tribunal, su mente repasaba todo lo que había enfrentado hasta ese momento. No era solo la traición de Alejandro lo que la consumía, sino también la sensación de haber sido invisible para él durante tanto tiempo. Hoy no soy la misma mujer de antes, pensó, ajustándose el abrigo. Isabella, de 12 años, la observaba en silencio, entendiendo más de lo que Natalia habría querido. «Mamá, vamos a estar bien, ¿verdad?», preguntó con voz baja. Natalia sonrió y la abrazó. «Sí, hija. Te lo prometo». El tribunal era imponente, con altas columnas y puertas pesadas que parecían separar el mundo exterior de la tensión que se vivía dentro. Natalia respiró profundamente al entrar, seguida de Clara, quien le sostenía la mano como un pilar de apoyo. Alejandro ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Evitaba mirarla, pero Natalia sabía que detrás de esa fachada calmada había un hombre al borde del colapso. Colocó su carpeta de documentos en el banco a su lado y se preparó para la mayor lucha de su vida. Cuando la audiencia comenzó, el juez pidió a ambas partes que presentaran sus argumentos. El abogado de Alejandro fue el primero en hablar, argumentando que las acusaciones de Natalia carecían de fundamento y que ella actuaba movida por emociones personales, no hechos concretos. Pintó a Alejandro como un esposo dedicado, alguien que solo buscaba lo mejor para su familia. Natalia sabía que esas palabras eran solo mentiras hábilmente construidas. «Señor juez, es evidente que mi cliente actúa desde el resentimiento», dijo el abogado de Alejandro con voz firme. «No hay pruebas reales de fraude. Estos documentos presentados son falsificaciones. Mi cliente, de hecho, es la verdadera víctima aquí». Alejandro asintió teatralmente, como si estuviera totalmente de acuerdo con lo dicho. Natalia sintió una punzada de rabia, pero no dejó que se notara. Cuando llegó el turno de Natalia, su abogado se levantó, sosteniendo una carpeta llena de pruebas. Comenzó explicando los detalles de la tentativa de fraude de Alejandro, destacando cómo los documentos alterados buscaban despojar a Natalia y a su hija de lo que les correspondía legalmente. «Señor juez, el acusado no solo traicionó la confianza de mi clienta, sino que intentó privarla de lo que, por derecho, le pertenece. Aquí están los documentos originales, que demuestran la validez del matrimonio y los bienes en común». Mientras el abogado presentaba las evidencias, Natalia observaba a Alejandro. Él estaba rígido, aferrándose al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Por primera vez, parecía sentir el peso real de lo que estaba en juego. El momento más impactante de la audiencia llegó cuando el abogado de Natalia presentó los audios grabados de las conversaciones entre Alejandro y Sofía. En la sala silenciosa, la voz de Alejandro resonó por los altavoces. «Con estos papeles, Natalia no podrá probar nada. Saldremos de esto sin problemas». En otro fragmento, se escuchaba a Sofía decir: «Tienes que resolver esto antes de que ella lo descubra. No puede quedarse con nada». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Alejandro intentó levantarse, pero su abogado lo contuvo. «Esto es una manipulación», gritó, con voz temblorosa de desesperación. El juez levantó la mano, pidiendo orden en la sala. «Señor Alejandro, tendrá su turno para hablar. Siéntese». Natalia respiró profundamente, conteniendo las lágrimas. Ese era el momento que había esperado desde el inicio, exponer la verdad. Cuando el juez retomó la palabra, cuestionó directamente a Alejandro. ¿Tiene algo que decir sobre los audios presentados? Alejandro dudó, buscando palabras. «Señoría, esto es un montaje. Natalia intenta incriminarme porque no acepta que nuestro matrimonio terminó». El juez lo miró con severidad. ¿Tiene pruebas de que estos audios han sido manipulados? Alejandro tragó saliva. Sabía que no tenía cómo refutar esas evidencias. Natalia entonces se levantó y pidió permiso para hablar.
Su voz era firme, pero cargada de emoción. Señoría, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí para proteger a mi hija y garantizar lo que nos corresponde. Durante años confié en este hombre, construí una vida a su lado, y ahora intenta destruir todo. Esto no es solo sobre dinero, es sobre dignidad. Sus palabras resonaron en la sala, dejando incluso a los espectadores en silencio. Durante el receso, Alejandro salió furioso de la sala, murmurando algo a su abogado. Natalia permaneció sentada, mientras Clara intentaba consolarla. Estuviste increíble ahí dentro, Nat, dijo Clara, sosteniéndole la mano. Pero Natalia sabía que la decisión final aún estaba por llegar, y debía prepararse para cualquier resultado. Cuando la sesión se reanudó, el juez comenzó a leer su decisión. Su voz era firme, y cada palabra parecía pesar toneladas. Tras analizar las pruebas presentadas, este tribunal concluye que el acusado intentó, de manera deliberada, defraudar los bienes matrimoniales, perjudicando a la demandante y a su hija. Alejandro se desplomó en su silla, mientras Natalia sentía una mezcla de alivio y triunfo. En vista de esto, este tribunal falla a favor de la señora Natalia. Ella tendrá derecho a la mayor parte de los bienes, incluyendo la casa y las cuentas conjuntas. Además, el acusado será investigado por intento de fraude. La sala estalló en murmullos, pero Natalia apenas podía escuchar. Todo lo que sentía era una ola de alivio y emoción. Cuando el juez dio por concluida la sesión, ella miró a Alejandro por última vez. Él estaba derrotado, pero intentó una última jugada. Se acercó a ella en el pasillo y le dijo en voz baja: Natalia, por favor, podemos hablar. Podemos resolver esto entre nosotros. Ella lo miró por un momento antes de responder. Alejandro, la única conversación que tenemos ahora es con el tribunal. Tú elegiste este camino, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Él se quedó inmóvil, sin palabras, mientras Natalia se alejaba con Clara a su lado. Al salir del tribunal, Natalia sintió el aire fresco en su rostro y, por primera vez en meses, pudo respirar aliviada. Isabella corrió a abrazarla, y Natalia la sostuvo con fuerza, prometiéndose que nunca más dejaría que nadie intentara destruirlas. Aquella batalla había sido ganada, pero sabía que el camino para reconstruir su vida aún sería largo. El silencio en la sala del tribunal era palpable mientras todos aguardaban que el juez entrara para leer el veredicto final. Natalia estaba sentada junto a su abogado, con las manos entrelazadas para contener el nerviosismo. En el otro extremo, Alejandro mantenía la cabeza baja, murmurando algo a su abogado. Aunque intentaba aparentar calma, sus dedos tamborileaban incesantemente sobre la mesa. Sabía que estaba a punto de perder mucho más que dinero. Antes de la sesión, Natalia había tratado de mantener la mente enfocada. Pasó la mañana revisando los documentos y audios presentados, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Clara, como siempre, estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Natalia, sin importar lo que pase hoy, ya eres una ganadora, le dijo Clara. Esas palabras eran reconfortantes, pero el peso de la decisión que se avecinaba aún parecía abrumador. El juez entró en la sala, y todos se pusieron de pie en señal de respeto. Después de un breve protocolo, comenzó la lectura de la sentencia. Su voz firme y metódica resonaba en el ambiente. Este tribunal considera que las pruebas presentadas por la parte demandante son suficientes para demostrar el intento de fraude por parte del acusado, el señor Alejandro. Documentos alterados, grabaciones de audio y la ausencia de una defensa consistente confirman las acusaciones de la señora Natalia. Alejandro exhaló profundamente, mientras su abogado le susurraba algo que parecía un intento de consuelo. Pero él no podía escuchar nada más allá de las palabras del juez. Por lo tanto, este tribunal decide que la mayor parte de los bienes matrimoniales será atribuida a la parte demandante, incluyendo la residencia familiar y las cuentas conjuntas, continuó el juez, haciendo una pausa antes de añadir. Además, debido al intento de fraude, se abrirá un proceso penal contra el acusado. Natalia cerró los ojos por un momento, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Era más de lo que había esperado. No solo había asegurado su futuro y el de Isabella, sino que Alejandro ahora enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Miró a Clara, quien sonreía con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, Nat», susurró Clara. Mientras el juez continuaba explicando los detalles de la sentencia, Alejandro perdió el control. Se levantó abruptamente, interrumpiendo al juez. «Esto es una farsa.
este tribunal está en mi contra desde el principio. Gritó, con el rostro enrojecido de furia. El juez golpeó su martillo, exigiendo orden en la sala. Señor Alejandro, cualquier otra interrupción será considerada desacato. Alejandro se desplomó de nuevo en su silla, claramente derrotado. Tras la conclusión de la audiencia, Natalia salió de la sala acompañada de Clara y su abogado. Alejandro, sin embargo, intentó abordarla en el pasillo. Natalia, esto no tenía que llegar a este punto. Podríamos haberlo resuelto entre nosotros, dijo con un tono que mezclaba desesperación e indignación. Natalia lo miró, seria pero serena. Alejandro, tuviste la oportunidad de resolver esto de manera justa, pero elegiste la mentira. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias tú solo. Sofía, quien había desaparecido desde el inicio del proceso, no estaba en ningún lugar para ser vista. Natalia había escuchado rumores de que se había marchado de la ciudad, probablemente para evitar ser implicada en el proceso penal. Eso no sorprendió a Natalia. Sofía siempre había sido ambiciosa, pero no estaba preparada para enfrentar las consecuencias de sus actos. Al llegar a casa, Isabella la esperaba con una sonrisa ansiosa. ¿Y entonces, mamá? ¿Ahora todo está bien?, preguntó, con la inocencia de quien confía plenamente en su madre. Natalia se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Sí, mi amor. Ahora todo está bien. Estamos seguras. Por primera vez en meses, Natalia sintió que podía respirar aliviada. Había luchado con todas sus fuerzas para proteger a su familia, y finalmente lo había logrado. En los días siguientes, Natalia comenzó a reorganizar su vida. Decidió vender la casa, un lugar lleno de recuerdos dolorosos, y empezar de nuevo en otro lugar. Clara la ayudó a buscar un apartamento más pequeño, donde pudiera reconstruir su vida junto a Isabella. Esto no es solo una nueva casa, Nat. Es un nuevo comienzo, le dijo Clara, mientras ambas empacaban las cajas para la mudanza. Para Alejandro, sin embargo, el futuro parecía sombrío. El proceso penal en su contra era solo el comienzo de su caída. Amigos y colegas comenzaron a distanciarse, y las puertas que antes se abrían con facilidad ahora estaban cerradas. Intentó, en vano, recuperar el control de su vida, pero las decisiones que había tomado lo habían dejado aislado y sin aliados. Natalia sabía que el camino que tenía por delante aún estaría lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. La victoria en el tribunal no era solo una victoria material, era una victoria emocional, un símbolo de su superación. Había pasado de ser una víctima a ser la protagonista de su propia historia, y nada ni nadie podría quitarle esa posición. El sonido de los pájaros llenaba el aire fresco de la mañana mientras Natalia observaba a Isabella jugar en el pequeño jardín de su nueva casa. La mudanza había concluido la semana anterior, y aunque el espacio era más pequeño que la casa que compartió con Alejandro, era más que suficiente para empezar de nuevo. Cada rincón de aquel lugar representaba libertad, superación y un futuro que Natalia estaba lista para construir. Mientras organizaba la cocina, Clara llegó con 2 tazas de café y su característico entusiasmo. ¿Y bien, cómo va la nueva vida?, preguntó mientras le pasaba una de las tazas a Natalia. Natalia sonrió. Es diferente. Más pequeño, más simple, pero al mismo tiempo siento que finalmente tengo control sobre mi vida. Es como si estuviera comenzando de nuevo. Clara asintió, colocando suavemente una mano sobre el hombro de su amiga. Pasaste por tanto, Nat. Pero mírate ahora. Estás completa, e Isabella está bien. Eso es todo lo que importa. A pesar del alivio de estar lejos de Alejandro, Natalia aún enfrentaba momentos de reflexión. Por las noches, cuando Isabella ya dormía, los recuerdos del pasado asomaban en su mente. Pensaba en los años que vivió junto a un hombre que, al final, destruyó lo que habían construido juntos. Pero en lugar de dejarse consumir por el rencor, Natalia eligió verlo como una lección. Me hizo dudar de mí misma, pero ahora sé lo que valgo. Esa frase se convirtió en su mantra, el cual repetía cada vez que los pensamientos oscuros intentaban acecharla. Una tarde, mientras paseaba con Isabella por el parque, la niña tomó su mano y le preguntó: Mamá, ahora vamos a estar bien para siempre, ¿verdad? Natalia se detuvo, se agachó para estar a su altura y sostuvo su rostro entre las manos. Sí, mi amor. Vamos a estar bien. Porque juntas somos fuertes. Siempre lo seremos. Isabella sonrió, y ese momento confirmó para Natalia que toda la lucha había valido la pena. En el trabajo,
Natalia comenzó a recibir reconocimiento por proyectos en los que ahora podía concentrarse por completo. Durante una reunión, su jefe la elogió. Natalia, tu dedicación y creatividad son inspiradoras. Estás marcando la diferencia aquí. Esas palabras llenaron su corazón de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una sombra, sino como alguien con voz y valor. En los meses siguientes, Natalia tomó la decisión de volver a estudiar. Se inscribió en un curso de gestión financiera, algo que siempre había querido hacer, pero que Alejandro nunca apoyó. Sabía que para asegurar un futuro aún mejor para Isabella, necesitaba fortalecerse aún más. Cada clase, cada nuevo aprendizaje era una victoria personal, un recordatorio constante de su superación. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus actos. El proceso penal seguía su curso, y su reputación, antes impecable, ahora estaba manchada. Los amigos que lo apoyaron durante el matrimonio desaparecieron, y hasta Sofía, quien había prometido estar a su lado, cortó todo contacto. Vivía solo en una casa vacía que, irónicamente, era demasiado grande para alguien que lo había perdido todo. En la Navidad de ese año, Natalia e Isabella decoraron un pequeño árbol con adornos que habían traído de la casa antigua. No había regalos costosos ni fiestas elaboradas, pero tenían algo que valoraban por encima de todo: paz. Sentadas en el sofá, con tazas de chocolate caliente en las manos, Isabella miró a su madre y le dijo: «Este ha sido el mejor Navidad de todas, mamá». Natalia rió, besando la frente de su hija. «Sí que lo es, mi amor. Porque estamos juntas, y eso es lo único que importa». En los años siguientes, Natalia prosperó tanto personal como profesionalmente. Compró una casa más grande, vio a Isabella convertirse en una adolescente llena de sueños y nunca perdió la esencia de la mujer en la que se convirtió después de aquella batalla. Ya no era solo una sobreviviente, era una mujer fuerte, capaz de reconstruir su vida y crear un futuro brillante para ella y su hija. ¿Te sorprendió esta historia? Deja que te cuente algo, hay otra historia que no puedes dejar pasar. Imagina esto: una esposa escucha a su marido decir algo que puede cambiarlo todo: mañana será el día en que ella diga adiós. ¿Qué significa esa frase? Si te encanta descubrir secretos y vivir giros inesperados, aquí en la pantalla final tienes un video que te mantendrá enganchado de principio a fin. No te lo pierdas, será una experiencia reveladora. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.